Bueno, hermanos, qué gusto, qué privilegio estar juntos. Y para esta ocasión les voy a pedir que por favor busque en su Biblia, abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. Si usted es de los tecnológicos, prenda su Biblia en Ezequiel. Vamos a estar deteniéndonos en los capítulos, el capítulo 2 fundamentalmente, que nos va a ayudar para comprender este tema de la autoridad. En lo que usted llega allí, déjeme comentarle esta anécdota que escuché hace algunos años de unos vecinos que vivían en una colonia normal, digámoslo así, de la Ciudad de México. Uno de ellos estaba empacando sus cosas, tenía su camioneta lista para hacer la mudanza, y su vecino se acerca y le pregunta: oye, ¿qué está pasando? Veo que estás guardando tus cosas, estás vaciando tu casa, ya empaquetaste todo, ¿qué está sucediendo? Y este hombre le dijo: ¿sabes qué? La situación está yendo de mal en peor. Ya no podemos seguir viviendo aquí. Y pregunta: ¿pero cuál es la razón? ¿Cuál es el problema por el que están decidiendo mudarse de este bello lugar? Y él dice: bueno, hace algunos años la homosexualidad no era aceptada en nuestra comunidad, pero recientemente se ha aceptado de manera progresiva. Además de eso, los gobernantes han estado promoviendo leyes que los defienden más que a nosotros. Así que, ¿sabes qué? Yo he tomado la decisión de irme de aquí antes de que hagan la homosexualidad como algo obligatorio para nosotros. Podrá sonar bastante chusco, podrá sonar bastante descabellado, pero lo cierto, hermanos, es que el creyente, como lo hemos estado escuchando a lo largo de toda esta mañana, todo este día, está concediendo a la autoridad del mundo en lugar de establecerse firme en la autoridad de la Escritura. Y me parece a mí que una de las razones fundamentales por las cuales no estamos teniendo esta perspectiva bíblica sobre cómo hablar, cómo exhortar, cómo predicar, cómo proclamar el Evangelio de Cristo, es precisamente porque no entendemos el concepto de autoridad. No entendemos el concepto de autoridad. La conferencia en general tiene precisamente ese nombre, la autoridad de la Escritura ante el mundo actual. Pero ¿qué es la autoridad de la Escritura? ¿A qué nos referimos con la autoridad de la Escritura? De manera particular, cuando hablamos acerca del llamado al arrepentimiento, cuando estamos predicando el Evangelio de Cristo con el propósito de que alguien venga a los pies de Cristo, ¿qué es lo que tratamos de comunicar? ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de la autoridad? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo se define esa palabra? Y quiero anticipar lo que vamos a ver al final de esta predicación. La autoridad de la Biblia, en términos simples, significa obligación. La autoridad de la Escritura significa simplemente obligación. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está obligado a obedecerla. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está obligado a creerla. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está obligado a sujetarse a esta palabra del Señor. Autoridad, por lo tanto, significa estar obligado a la palabra de Dios. Y me parece a mí que uno de los ejemplos en la Escritura que nos explica con mayor precisión este llamado de autoridad es precisamente el libro profético de Ezequiel. Tal vez usted ha leído un poco acerca del profeta Ezequiel. Es uno de los textos para muchos intocables del Antiguo Testamento, en el sentido de que por su complejidad no lo leen y recomiendan no tocarlo, recomiendan no estudiarlo, recomiendan no leerlo. Sin embargo, es allí precisamente donde radica nuestro error como cristianos. Decimos que creemos en la autoridad de la Escritura, decimos que creemos en la inerrancia de la Escritura, decimos que creemos en la inspiración de la Escritura, pero si usted lo piensa bien, la iglesia contemporánea
practica el marcionismo del siglo II y III de nuestra era. El marcionismo es un movimiento en el cual este hombre llamado Marción despojó a la Escritura de fundamentalmente todo el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento solamente eligió el Evangelio de Lucas y lo editó de una forma muy particular. Escogió solamente 10 de las epístolas de Pablo y además de esto, eliminó todo aquello que tuviera alguna relación, referencia o alusión al Antiguo Testamento. Ese era Marción. Y tristemente, la iglesia en la actualidad profesa creer en la autoridad, suficiencia e inerrancia de la Escritura, pero es marcionita en su práctica, porque no se enseña el Antiguo Testamento, porque no se predica el Antiguo Testamento, porque no se predica todo el consejo de Dios. Cuando Pablo le predica a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría para la salvación, ¿a qué se refiere Pablo? No se refiere al Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Podemos ser salvos con escuchar la predicación del Antiguo Testamento? Sí, sí podemos. El problema es que no deseamos estudiarlo. Por un lado, porque somos perezosos. Por otro lado, porque no sabemos cómo. Por otro lado, porque es complejo en el sentido de que hay una distancia mayor en relación con el Nuevo Testamento. Sin embargo, es allí donde radica nuestro problema con la autoridad de la Escritura también. Creemos aquellas partes convenientes para nosotros. Creemos aquellas partes que son consoladoras para nosotros. Alguien podría objetar, bueno, sí se predica el Antiguo Testamento. Es cierto, algunos predican algunos salmos selectos, quizá el más popular, Salmo 23, Salmo 119, algunos otros salmos comunes, el Salmo 1. Pero ¿qué hay de libros como los profetas menores? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un profeta menor? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó las profecías de Habacuc, por ejemplo? O el profeta Ezequiel, con todas estas ilustraciones y visiones que tuvo de la revelación de Dios. Bueno, el punto que quiero subrayar ahora es, el profeta Ezequiel nos ilustra qué significa someterse a la autoridad de la Escritura. ¿Qué significa someterse a la autoridad de la palabra de Dios? Ezequiel fue un sacerdote que vivió en el exilio de Babilonia en el año 597 a.C. Los babilonios conquistaron la nación de Judá en 3 etapas. En el año 605, en el cual el profeta Daniel fue llevado de Jerusalén a Babilonia, según Daniel capítulo 1. La segunda envío, el segundo proceso de exilio fue con el profeta Ezequiel en el año 597 a.C. Y el tercer episodio del exilio, que fue el más grande, el más agresivo y el que finalmente destruyó la ciudad de Jerusalén, fue en el año 587 a.C. El templo fue destruido por completo y todos los judíos que permanecían en Israel, la mayoría de ellos fueron llevados a Babilonia. Entre ellos entonces tenemos al profeta Daniel, tenemos al profeta Ezequiel, pero también tenemos al profeta Jeremías. Todos ellos son contemporáneos. Y algo interesante, algo importante de los profetas Jeremías y Ezequiel es que ellos reciben un llamado de Dios muy semejante. Ezequiel capítulos 1 al 3 es un paralelo casi exacto con Jeremías capítulos 1 y 2. Y en ambos textos nosotros podríamos identificar qué significa la autoridad de Dios. Ahora, ¿por qué sucedió el exilio para Judá? Respuesta: por disciplina del Señor. Por disciplina del Señor. El primer libro de Reyes nos narra la historia del rey Manasés, el peor rey que ha existido en la historia de Judá. Y es la razón, capítulos 24 y 25, es la razón por la cual Dios llevó al exilio al pueblo de Judá. El exilio es un proceso de disciplina. Es un proceso de disciplina en contra de un pueblo obstinado, en contra de un pueblo rebelde, en contra de un pueblo que dice amar a Dios, pero es infiel a Él. En contra de un pueblo que dice temer la palabra de Dios, pero no la escucha ni la obedece. Así que este capítulo 2 de Ezequiel nos va a ilustrar qué significa sujetarse a la autoridad de la Escritura. Leo capítulo 2 de Ezequiel, versículos del 1 al 7.
Entonces él me dijo: hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Entonces me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: así dice Yahweh el soberano. Tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas a ellos ni a sus palabras. Aunque haya contigo cardos y espinos y te sientes en escorpiones, no temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Idealmente quería exponer capítulos 2 y capítulo 3 de Ezequiel, pero es demasiado extenso, así que solamente nos vamos a quedar en estos primeros 7 versículos. Pero lo que nosotros encontramos en estos dos capítulos, capítulos 2 y 3 de Ezequiel, son 7 principios vitales, 7 principios vitales que el predicador debe recordar al predicar el arrepentimiento o la necesidad del arrepentimiento en el Señor Jesucristo, con la finalidad de que el predicador sea fiel. Lo repito, en estos capítulos 2 y 3 de Ezequiel nosotros encontramos 7 principios vitales que el predicador debe recordar al predicar la necesidad del arrepentimiento en el Señor Jesucristo, con el propósito de que el predicador sea fiel. Ahora, déjenme mencionarlos, pero solamente vamos a estudiar 2 de ellos. El primer principio vital es: la predicación del arrepentimiento es un llamado sobrenatural. La predicación del arrepentimiento es un llamado sobrenatural. Versículos 1 al 5 del capítulo 2. En segundo lugar, nuestro segundo principio: la predicación del arrepentimiento es un llamado demandante. Es un llamado demandante. Capítulo 2, versículos 6 y 7. En tercer lugar, la predicación del arrepentimiento es un llamado dependiente. Dependiente, capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 3. En cuarto lugar, cuarto principio, la predicación del arrepentimiento es un llamado insistente. Un llamado insistente, capítulo 3, versículos del 4 al 9. En quinto lugar, la predicación del arrepentimiento es un llamado intencional. Intencional. Capítulo 3, versículos 10 al 15. En sexto lugar, la predicación del arrepentimiento es un llamado urgente. Es un llamado urgente de vida o muerte. Capítulo 3, versículos 16 al 21. Y finalmente, en séptimo lugar, la predicación del arrepentimiento es un llamado exclusivo. Exclusivo. Capítulo 3, versículos 22 al versículo 27. Ahora, otra vez, solamente vamos a estudiar 2 de estos 7 principios, debido a que el segundo, de manera particular, nos va a explicar de una forma más precisa qué significa sujetarse, vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Primer principio, entonces, que nosotros encontramos aquí en Ezequiel capítulo 2. La predicación del arrepentimiento es un llamado sobrenatural. Es un llamado sobrenatural. Esto significa, no es algo natural en Ezequiel, así como no es algo natural en el predicador. Dicho sea de paso, quiero dirigir este mensaje particularmente a todos aquellos que estamos en posición de influencia. Si tú eres predicador, si tú eres pastor, si tú eres maestro, si tú eres padre, si tú eres madre, estás en una posición de influencia. Este mensaje es para todos nosotros, porque todos necesitamos recordar qué significa sujetarse a la autoridad de la palabra de Dios. Así que en primer lugar, primer principio, el llamado al arrepentimiento es un llamado sobrenatural. No es algo común en nosotros como seres humanos. El ser humano de manera natural no quiere arrepentirse, no desea arrepentirse, ya que ni siquiera reconoce que ha hecho algo mal, de lo cual deba cambiar o arrepentirse. El llamado sobrenatural se aprecia en el versículo 1. El versículo 1 dice, Ezequiel 2:1, entonces él me dijo: hijo de hombre, ponte en pie. Esa expresión, hijo de hombre.
Es una expresión que aparece a lo largo de todo el libro de Ezequiel. Esta expresión aparece cerca de 107 ocasiones en toda la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, 90 de las cuales, 96 me parece, están en el libro de Ezequiel. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? No cometa el error que yo cometí al inicio cuando comencé a estudiar el libro de Ezequiel hace cerca de 15 años, de creer que esta es una alusión al título que el Señor Jesucristo toma para sí mismo en los Evangelios. No se refiere a esa alusión. Esa alusión que hace el Señor Jesucristo la encontramos en Daniel capítulo 7. Cuando Ezequiel recibe este título de parte de Dios, aquí en Ezequiel capítulo 2, versículo 1, y a lo largo de todo el libro, en todas esas 90 ocasiones, lo que Dios está subrayando es lo siguiente: Ezequiel, tú eres un simple ser humano insignificante. Tú eres un simple ser humano insignificante. La expresión hijo de hombre está subrayando la impotencia e insignificancia de Ezequiel en comparación con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si leyésemos el capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel capítulo 1 es una expresión impresionante de la gloria de Dios a la cual Ezequiel es expuesto. Al final del capítulo 1, en el versículo 28, dice en la parte final: cuando lo vi caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Cuando Ezequiel vio la gloria de Dios, estos seres que estaban volando con 4 alas, 4 rostros en las diferentes partes de su cabeza, y ese elemento que estaba en el centro con llamas humeantes, etcétera, Ezequiel cae rostro en tierra. Y hermanos, esto es una ilustración muy importante para todo aquel que ha sido llamado a la predicación del ministerio. Antes de entrar al ministerio, antes de entrar a la tarea de predicación, antes de desempeñar cualquier ministerio, es imperativo que seamos expuestos a la gloria de la santidad de Dios. Solamente cuando somos expuestos a la santidad de Dios podemos ver lo corrupto, lo podrido, lo insignificante que somos delante de la presencia del Dios que es santo, hermoso y perfecto. Esa es la única forma en la cual una persona va a poder ser capaz de desempeñar un ministerio apropiado. En primer lugar y por sobre todas las cosas, tiene que ser expuesto a la belleza, la santidad, la perfección de Dios, y entonces podrá ser capacitado para entrar a un ministerio. Tú y yo que somos predicadores, tú y yo que somos maestros, tú que eres pastor, que eres líder en tu iglesia, antes de querer predicar la autoridad de la palabra de Dios, en primer lugar necesitas ser expuesto a la santidad de Dios. Que la palabra de Dios, que el carácter de Dios te muestre tu propio pecado, y entonces seamos como Ezequiel, que caigamos sobre nuestro rostro y que supliquemos el perdón de Dios. No se registra en este texto el perdón que solicitó Ezequiel, sin embargo sí vemos la capacitación de Dios. Pero el punto que quiero subrayar fundamentalmente es esto: el llamado al arrepentimiento es un llamado sobrenatural. Tú y yo no podemos llamar a alguien a arrepentirse a menos que en primer lugar Dios nos llame a nosotros a arrepentirnos, y en segundo lugar Dios nos dé la palabra apropiada para predicarla, proclamarla, y seamos capacitados por el mismo Espíritu de Dios. Vean lo que dice el versículo 1. Entonces Él me dijo: hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Lo que está haciendo Dios con esta expresión al subrayar hijo de hombre la incapacidad, impotencia e insignificancia de Ezequiel es demostrarle la abismal diferencia que existe entre el ser humano y existe entre Dios. Todos nosotros hemos escuchado la expresión la santidad de Dios. ¿A qué se refiere la santidad de Dios? Es cierto, la santidad de Dios implica la separación del pecado. Pero hermanos, entre más lo leo, más me convenzo que el elemento central de la santidad de Dios, si bien implica la separación del pecado, subraya por sobre todas las cosas la diferencia que hay entre Dios y cualquier otra criatura que existe. Ser santo significa ser diferente. Ser santo significa ser diferente. Y todo el libro del profeta Isaías, capítulos 40, hasta fundamentalmente el final del libro, Dios le pregunta de manera sarcástica hasta cierto punto al pueblo de Israel: ¿con qué me vas a comparar? ¿Con qué me vas a hacer igual?
¿Vas a compararme con un trozo de madera que has tallado con una figura? ¿Vas a compararme con un trozo de metal? ¿Vas a compararme con un trozo de piedra? ¿Cuál es la razón por la cual los 2 primeros mandamientos Dios prohíbe que se adore a otro Dios y se hagan imágenes de Él? Respuesta: por la santidad de Dios. Dios es completa, absolutamente diferente de nosotros y es diferente de cualquier idea, pensamiento que nosotros podamos concebir en nuestra mente. Eso es la santidad de Dios, hermanos. No estoy diciendo que no involucra el aspecto de separación del pecado, sino que el elemento central, me parece a mí, es la diferencia que hay entre Dios y nosotros como seres humanos. Así que cuando Dios le habla a Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, hijo de hombre, ponte en pie, lo que Dios está haciendo, como dice el comentarista Walter Zimmerly, es Dios se dirige a Ezequiel como un individuo dentro del orden creado, el siervo que es convocado por su Señor en un acto de condescendencia por parte de su divino Señor. ¿Ezequiel merece la bondad de Dios? No, nadie la merece. Por eso decimos, el llamado al arrepentimiento es un llamado sobrenatural. No es parte de nuestra experiencia, no es parte de nosotros. Entonces, esta expresión hijo de hombre que sucede a lo largo de todo el libro de Ezequiel es un recordatorio, hermanos, es un recordatorio importante de la incapacidad de Ezequiel para realizar su ministerio a menos que Dios lo capacite. Y escuche bien la implicación para nosotros. Escuche bien la implicación para nosotros. Esta designación aplicó tanto a Ezequiel así como aplica a nosotros. Nosotros somos meros humanos, simples mortales, que no podemos hacer nada excepto por la obra de Dios en nosotros. Pablo lo dice, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Quién es el que produce en el creyente el querer como el hacer para su buena voluntad? ¿Somos nosotros? ¿Es alguien cerca de nosotros? ¿Es nuestro pastor? ¿Es nuestro maestro? ¿Es el predicador favorito? No. Es Dios quien produce tanto el querer como el hacer para su beneplácito. No podemos hacer nada. Por eso necesitamos de Dios. Y es un recordatorio constante de que necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. Recordemos, al final del capítulo 1, versículo 28, Ezequiel está postrado sobre el piso, está tirado, está escuchando el mensaje de Dios y Dios le dice, levántate. Respecto a esa postración de Ezequiel, el comentarista Andrew Davidson comenta lo siguiente: Dios desea la parálisis ante él. Dios no desea la parálisis ante él, sino un servicio razonable. La caída del profeta era natural, pero una condición inadecuada para los propósitos de Dios. Y él no deseaba que continuara. Escuche lo siguiente: es el hombre erguido, el hombre en su virilidad, con quien Dios tendrá comunión y con quien hablará. Ponte sobre tus pies para que yo hable contigo. Es el hombre en una posición correcta para recibir la palabra de Dios, con una disposición apropiada para estar dispuesto a hacer aquello que Dios le ordena hacer. Y aquí es donde comienza el aspecto de autoridad. Autoridad implica reconocer que cuando Dios habla, yo estoy bajo una obligación. La autoridad significa que cuando Dios habla, nosotros estamos bajo una obligación. Versículo 1, entonces él me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y observe, mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie y oí al que me hablaba. Pregunta, ¿cuál fue la razón por la que Ezequiel pudo ponerse en pie? ¿Su fuerza de voluntad? ¿Su decisión? ¿Su determinación? ¿Su comprensión de las circunstancias? Observe cómo hay 2 elementos trabajando en paralelo en Ezequiel con el propósito de lograr un resultado en él. Versículo 2. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie. Son 2 elementos provistos por Dios que son los que capacitan a un hombre para la predicación o para el ministerio apropiado. La palabra de Dios por una parte y el Espíritu de Dios por otra parte. No compiten entre ellos, sino que se complementan. Y hermanos, esto nuevamente es un recordatorio para nosotros. No podemos hacer ministerio a menos que dependamos de la autoridad de la Escritura y del poder del Espíritu Santo.
Es imposible llevar a cabo la obra que Dios nos manda hacer de predicación, de proclamación del Evangelio de Cristo, a menos que este Espíritu obre en nosotros, nos capacite, nos empodere, nos haga aptos para hacer aquello que Dios nos manda hacer. Y esto lo vemos descrito de una forma muy amplia en todo el Nuevo Testamento. ¿Quién es el que le da los dones a las personas? ¿Quién es el que te ha dado el don de enseñanza? ¿Quién es el que te ha dado un deseo por los débiles? ¿Quién es el que te ha dado un don de oración, de sabiduría, administración, etcétera? No es tu habilidad natural, no es tu experiencia en la vida, no es la enseñanza que recibiste en la escuela o en la facultad. No, quien te ha dado todo esto ha sido el Espíritu de Dios. Y es un recordatorio nuevamente, con la finalidad de hacer nuestro ministerio, de completar el servicio que Dios nos llama a hacer. Necesitamos depender de estos dos recursos provistos por Dios: su palabra y su Espíritu. Es el Espíritu el que utiliza la palabra para capacitarnos. Es el Espíritu el que debe controlar nuestro ministerio. Y esto, hermanos, es un anticipo de Dios para la vida de Ezequiel. Cuando nosotros vemos el resto del libro de Ezequiel, esos 48 magníficos capítulos, vemos a Ezequiel dependiendo, siendo llevado por el Espíritu, llevado en visiones o trasladado de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque es un recordatorio constante. Ezequiel, tu ministerio, la efectividad de tu ministerio depende de tu sujeción al Espíritu del Señor. Y es exactamente lo mismo para nosotros. La efectividad de tu ministerio depende de cuánto tú estés sujeto al Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos pone en el lugar correcto para hacer el ministerio? No somos nosotros. No somos nosotros. Es el Espíritu del Señor. Hace poco estábamos enseñando con los hermanos en Perú acerca del ministerio pastoral descrito en 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y Pedro argumenta allí que el Espíritu Santo puso a estos pastores sobre una congregación en particular. Y es muy interesante que la expresión utilizada por Pedro significa que el Espíritu Santo de manera soberana eligió qué pastor iba a pastorear qué iglesia. Es decir, si tú estás en una iglesia y tienes un pastor específico, estás allí no por casualidad ni por el azar. Estás allí porque el Espíritu Santo de manera soberana te colocó en ese lugar. Y es lo mismo que Ezequiel va a experimentar en su ministerio. El Espíritu Santo lo puso en el lugar apropiado, en el momento apropiado, en las circunstancias correctas, con las personas correctas, con la política correcta, con las finanzas necesarias para que su ministerio, para que su propósito se cumpla de una manera singular. Algunos podrían decir, estamos viviendo en una de las peores épocas en la historia de la humanidad. Podríamos argumentar que sí, pero ¿sabes qué? Eso no te debe preocupar. Si confías en quién es Dios, su sabiduría y su soberanía, vas a estar satisfecho con vivir en el aquí y el ahora, haciendo el ministerio al cual Dios te llamó a hacer. Nuestro trabajo no es juzgar si estamos en la mejor o en la peor época de la historia de la humanidad. Nuestro trabajo es escucha y obedece. Escucha y obedece. Recuerda la autoridad de la Escritura. Autoridad significa obligación. Cada vez que escuchas la palabra de Dios, estás obligado. Obedece la palabra del Señor. Versículo 2 dice, mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie y oí al que me hablaba. Versículo 3, entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas. Allí está la comisión específica de Ezequiel. Observen cómo nuevamente repite esta expresión, hijo de hombre, subrayando su incapacidad, su impotencia, su insignificancia, pero también subrayando el envío divino de Dios a Ezequiel. ¿Quién es el que lo está enviando? Es Dios. No es una agencia misionera, no es una iglesia, no es un grupo de personas, es Dios de manera particular. Ahora, esta palabra, enviar, shalach en hebreo, significa que es un enviado, un delegado real, con las credenciales de la realeza, con el propósito de proclamar el mensaje específico que el rey desea que se comunique. ¿Recuerda usted qué significa la palabra apóstolos en el Nuevo Testamento, de donde proviene nuestra palabra apóstol? Es un enviado, un delegado real. Es el mismo concepto que aparece aquí.
Ezequiel no es enviado por cualquier persona, Ezequiel es enviado por Dios mismo. Y escuche bien, ese es un distintivo de un profeta genuino en el caso del Antiguo Testamento, que ha sido enviado por Dios, ha sido enviado con la autoridad, el respaldo de Dios, con el propósito de proclamar su mensaje particular a un grupo específico. Ahora, ¿quién es la audiencia de Israel, de Ezequiel? ¿Quiénes son las personas a las cuales les tiene que predicar? Versículo 3 dice: yo te envío a los israelitas. Los israelitas. Ahora es interesante observar el nombre que Dios utiliza para el pueblo de Israel. Recordemos el contexto histórico. Estamos en el exilio, posiblemente el año 593 antes de Cristo. La nación del norte, Israel, ya no existe. Fue llevado a Siria y nunca regresó del exilio. Quienes fueron llevados al exilio en el año 605, 597 y 587 es el pueblo de Judá o el reino de Judá. Así que ¿por qué Dios se dirige a ellos como la nación de Israel o los israelitas? Y no solo esto, sino que también añade una nación de rebeldes. La palabra nación en hebreo realmente es en plural, naciones de rebeldes. La razón es la siguiente: Dios sigue viendo a Israel como una entidad única. Dios sigue viendo al pueblo de Israel como una entidad única, los descendientes de Abraham, a través de los cuales la nación de Israel fue constituida como una unidad. Dios los sigue manteniendo dentro de su plan, aunque ahora los tiene bajo esta disciplina. Ahora, esos versículos 3 y 4, Dios utiliza 4 palabras para describir el carácter de la nación de Israel. Vean el versículo 3. Una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado o se han rebelado, como dice la Reina Valera, contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido. Esas 4 descripciones nos están indicando cuál es el carácter de este pueblo de Israel. ¿Qué significa cada una de ellas? Rebelde, ¿a qué se refiere? Un rebelde subraya en realidad la deslealtad hacia Yahweh como su Dios. Un rebelde en el contexto del pueblo de Israel es cualquier persona que elige otra deidad encima de Yahweh su Dios. Esto viola los primeros 3 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es un rebelde, aquella persona que de manera intencional hace a un lado a Dios y pone delante de él cualquier otra cosa, cualquier otro objeto, cualquier otra persona, cualquier otro sentimiento, cualquier otro objetivo como su ídolo. ¿Cuándo comenzó la rebeldía de Israel? No comenzó en el 605. La rebeldía de Israel comenzó desde el mismo momento en que Dios salvó a la nación de Israel de Egipto en Éxodo capítulo 15. Pero es manifestada de forma más específica en Éxodo capítulo 32. ¿Qué tenemos en Éxodo 32? El cordero de oro. Aarón construye este cordero. Bueno, las palabras que Aarón dijo: me dieron el oro, yo lo eché al fuego y salió el cordero, como si algo sucediera por arte de magia. Allí comenzó la idolatría hasta cierto punto de Israel. Y desde ese punto, 1445 antes de Cristo, hasta el momento donde estamos, 593 antes de Cristo, la nación de Israel se ha caracterizado por un adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Por eso son rebeldes. Dice además el texto: se han levantado en contra de mí, o se han rebelado, como dice la Reina Valera. Levantado es un término que indica la transgresión de los límites establecidos por Dios. Dios estableció parámetros, Dios estableció normas, leyes, instrucciones que el pueblo de Israel debía obedecer. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué dijeron? Esto no es para nosotros, nosotros vamos a establecer nuestras propias normas, así que Dios, no te necesitamos. De esta forma, Dios les concedió hasta cierto punto confianza al pueblo de Israel y ellos traicionaron la confianza que Dios, en un sentido, les había dado. Esta rebeldía o este levantamiento en contra de Dios es un acto de desafío contra la voluntad de Dios. Tercer descripción que se da, versículo 4, duro semblante. Duro semblante. Otro término que podríamos utilizar es obstinados. Obstinados. ¿A qué se refiere esto? Es una voluntad egoísta que desea
hacer simplemente lo que ellos quieren. No le importan lo demás, no le importan las demás personas, no escucha opiniones, es insensible a todo lo que los demás le puedan decir. Esta persona quiere hacer únicamente aquello que satisface sus deseos desde su propia perspectiva. Es una indiferencia en realidad hacia Dios. Cuarta descripción, versículo 4. Corazón empedernido. Corazón empedernido. El corazón es el fundamento de las decisiones en el pensamiento hebreo. Todo lo que somos está en el corazón. ¿Cuál es el hombre en su corazón? Dice Proverbios, tal es él. ¿A qué se refiere esto de corazón empedernido? Se refiere a un pueblo motivado por su propia voluntad, que despreció la voluntad de Dios considerándola como irrelevante. Irrelevante. Y hermanos, cuando Dios utiliza esta descripción para el pueblo de Israel, ¿saben con quién lo está equiparando? Esta descripción ya apareció antes en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 7, versículo 13, 22 y capítulo 8, 15. ¿Y a quién se está describiendo en esos textos? A Faraón. A Faraón. Lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es, el pueblo de Israel no es diferente de Faraón. No es diferente de Faraón. Tienen un corazón empedernido, considerando a Dios como alguien irrelevante. ¿Recuerdan la pregunta que Faraón le hizo a Moisés en capítulo 5 de Éxodo? ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz y deje ir a los israelitas? Esa es una forma despectiva de hablar de Dios. Y es exactamente la misma forma en la que el pueblo de Israel habló de Dios durante años. Ellos son la audiencia de Ezequiel. Dios le está diciendo a Ezequiel, les tienes que hablar a ellos. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tiene que comunicar Ezequiel? Versículo 4. Dice, a los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío les dirás, así dice Yahweh el soberano. Jehová el Señor, dice la Reina Valera. El Señor Dios, dice la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas. La traducción que estoy eligiendo, estas palabras involucran dos elementos. El nombre personal de Dios, Yahweh, es el nombre con el cual Dios se identificó con el pacto de Israel, ahí en Éxodo capítulos 3, del 13 en adelante. Pero también involucra el título más común que se le otorga a Dios en el Antiguo Testamento. Señor o soberano. Señor o soberano. ¿Qué significa esto de Señor o soberano? Señor es un término que indica un rango social superior y el cual denota respeto, el cual denota sumisión, el cual denota obediencia, el cual denota lealtad absoluta. Cada vez que usted llama a Dios Señor, es porque usted está confesando que usted es leal solamente y exclusivamente a Dios. Eso significa llamar a Dios Señor. Cuando Dios utiliza este nombre de sí mismo, está subrayando su autoridad soberana ante la cual todos los seres humanos debemos de caer rendidos. Cuando Dios utiliza este nombre, Señor, está subrayando su autoridad soberana ante la cual todos debemos someternos. No es simplemente confesar, sí, Cristo es mi Señor, Dios es mi Señor. Como decimos aquí en México, de lengua me como un taco. El punto no es decir, el punto es hacer. Recuerden, ¿qué es la autoridad? Autoridad significa obligación. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que escuchamos que Dios se llama a sí mismo Señor, estamos obligados a ser leales a Dios por sobre todas las cosas. Versículo 5 dice lo siguiente: tal vez ellos escuchen o dejen de escuchar porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Hay una expresión importante en ese versículo y se encuentra en la parte final. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Muchos predicadores, pastores, misioneros, tienen la idea, y es natural, pienso, de ver los resultados de su esfuerzo, de ver los resultados de su trabajo.
de ver los resultados, las conversiones de el tiempo que han estado invirtiéndose en una región específica o en una iglesia particular. Pero escuche bien lo siguiente: el llamado de Dios para aquel que está en el ministerio nunca promete que vas a ver los resultados de tu ministerio. Nunca promete eso. La responsabilidad de aquel que está en el ministerio, versículo 5, es: sé fiel al Señor. El testimonio fiel del mensajero es más importante que una respuesta exitosa de su audiencia. El testimonio fiel del mensajero de Dios es una respuesta más importante, es más importante que una respuesta exitosa de su audiencia. En otras palabras, no esperes ver los resultados de tu trabajo. Dios no te promete que lo vas a ver. Pablo lo dice ahí en 1 Corintios del 1 al 3. Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién ha dado el crecimiento? Dios ha dado el crecimiento. ¿Qué es lo que está sugiriendo Pablo? Que dentro del ministerio, dentro de la predicación, dentro del evangelismo incluso, hay personas que están encargadas de predicar el evangelio y hay otros que están encargados por la soberanía de Dios de dar o de contribuir al crecimiento de alguien más. Pero el punto fundamental es el siguiente: no esperes ver los resultados de tu ministerio. De otra manera vas a terminar frustrado, vas a terminar amargado, porque no vas a estar concentrado en los planes del Señor, sino vas a estar concentrado en tus propios planes. Y lo que Dios nos llama a hacer es: presta atención, concéntrate en el ministerio simplemente al cual Dios te ha llamado. Y otra verdad importante que necesitamos subrayar del versículo 5 es la siguiente: la proclamación del mensaje no está condicionada por la respuesta de la audiencia. La proclamación del mensaje no está condicionada por la predicación, por la respuesta de la audiencia. ¿Qué es lo que hacen muchas personas cuando dicen: bueno, aquí no hay crecimiento, entonces vámonos a otro lugar? Si esa fuera la perspectiva, hermanos, no tendríamos el libro de Jeremías en nuestra Biblia. El profeta Jeremías fue un hombre que predicó durante más de 30 años y desde nuestra perspectiva humana, su ministerio fue un ministerio sin fruto. Ninguno se convirtió. Las personas lo tachaban de loco, lo tildaban de exagerado, lo tachaban de una persona que tenía problemas mentales. Pero él fue fiel a su ministerio. Y el punto que hace Ezequiel aquí es el mismo punto que hace Jeremías, necesitamos mantener en mente. La proclamación del mensaje no está condicionada por la respuesta de la audiencia. ¿Qué significa esto? No importa si las personas no te escuchan, predica. No importa si las personas te dan la espalda, predica. No importa si las personas te ofenden verbalmente, predica. No importa lo que suceda en el proceso de la predicación, tu responsabilidad como un ministro de Dios, tu responsabilidad como un hombre que ha sido salvado de las tinieblas a la luz es 1 de Pedro 2:9. Proclama, anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra responsabilidad. Predica a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice Pablo, 2 Timoteo 4:1. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. Esa es nuestra responsabilidad. No esperes que las personas te aplaudan tu predicación. No esperes que las personas te reciban con los brazos abiertos. Eso no va a pasar siempre. En ocasiones va a suceder. Pero tu responsabilidad, mi responsabilidad como ministros del Señor, como predicadores del Evangelio es: te escuchen o te dejen de escuchar, estén allí o te den la espalda, es predica la verdad. Predica la verdad. Tu compromiso está con el Señor, no con las personas. Y digo esto con cuidado. Tu compromiso está con el Señor, no con las personas. Es decir, quien va a evaluar la fidelidad de tu ministerio no son las personas, es Dios. Así que el primer principio que necesitamos recordar en la predicación del arrepentimiento es: el llamado al arrepentimiento es un llamado sobrenatural. No es natural para ti, para mí, así como no lo es para las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, el segundo principio que necesitamos considerar es el siguiente: la predicación del arrepentimiento es un llamado demandante. Es un llamado demandante, versículos 6 y 7. Dice: y tú, hijo de hombre,
no temas. No les temas a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Debido a que Ezequiel va a enfrentarse a una dificultad que nunca ha tenido, Dios le está haciendo una advertencia y realmente le está indicando cuál debe ser la actitud que debe de tener en el desempeño de su ministerio. Y hermanos, este es exactamente el mismo llamado de Dios para nosotros frente a un ministerio de enseñanza, de proclamación del Evangelio. Dios le entrega aquí a Ezequiel dos mandatos específicos. Dos mandatos específicos. El primer mandato lo encontramos en el versículo 6. No temas. No temas. Es un imperativo negativo. Entonces significa que es una prohibición. Ezequiel, mientras estás preparándote para tu ministerio, tienes prohibido temer. ¿Y qué es lo que podrías temer? Versículo 6. No les temas a ellos, no temas a las personas. Y en segundo lugar, no temas a sus palabras. No temas a las personas y no temas a las palabras. Ahora, en términos prácticos, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? La palabra temor que aparece en el versículo 6 es la misma palabra que aparece en Proverbios 1:7. El principio del conocimiento es el temor de Yahweh. ¿Cómo debemos entender este temor? El temor de Yahweh, Proverbios 1:7, implica una reverencia a Dios, como lo dicen muchas traducciones en la Biblia, pero también involucra una admiración por quien es Dios. Ese es un aspecto del temor. Pero otro aspecto del temor que es descrito aquí en Ezequiel 2:6 es ansiedad por las circunstancias en las que puede vivir. Ansiedad por las circunstancias en las que puede vivir. Ansiedad por dos frentes. En primer lugar, por las personas. Las personas pueden causar terror en nosotros, pueden causar pánico en nosotros, pueden llevarnos a este sentimiento de ahogo, de desesperación, de no querer estar en ese lugar. Pero no solo las personas, dice el texto, versículo 6, también sus palabras. Si tú has predicado el Evangelio de Cristo, posiblemente te has enfrentado a personas que te han ofendido verbalmente en la predicación del Evangelio. Y en ocasiones tenemos miedo de qué más van a decir de nosotros. Nos van a humillar delante de las personas, nos van a exhibir delante de nuestros amigos, nos van a ridiculizar en frente de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. ¿Y cuál es el mandato de Dios? La prohibición de Dios para Ezequiel, versículo 6, no temas, no estés ansioso. Y es un texto paralelo a lo que el Señor Jesucristo enseña a sus apóstoles en Mateo capítulo 10. No temas a las personas que pueden destruir tu cuerpo. A ellos no debes de temerles. ¿Por qué? ¿Qué es lo más que pueden hacer contigo? Matarte físicamente. ¿A quién debes de temer? Debes de temer más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La instrucción de Dios para Ezequiel, por lo tanto, es no temas, no temas. Y esto es enfático. Vean el versículo 6. Tú, hombre, hijo de hombre, no temas, y además, no temas a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinos y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras, ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. ¿Cuántas veces aparece la expresión temor o algún derivado en el versículo 6? 4 veces. 4 veces. Es un tema importante en el versículo 6. Es un tema importante en el ministerio de Ezequiel y otra vez es un tema importante para nosotros. No temas. En la predicación del Evangelio, en la proclamación de la verdad de Dios, no temas. Pero es que me van a llamar homofóbico, no temas. Pero es que me van a llamar intolerante, no temas. Pero es que me van a llamar, me van a ofender, no temas. Tu autoridad no depende de ti. Tus palabras no son tuyas, es la palabra de Dios. Tu única responsabilidad como creyente es anuncia las virtudes de aquel, predica el Evangelio de Cristo, predica la verdad de Dios, predica el arrepentimiento por fe solo en Cristo.
El mundo no te va a amar, el mundo no te va a aplaudir, el mundo no te va a recibir. No recibieron a Cristo, no lo amaron. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Juan capítulo 1, versículo 11. El llamado de Dios para ti y para mí, como aquellos que proclaman la verdad, es: no temas. Ahora, hay otro mandamiento que da Dios a Ezequiel. Versículo 7. El segundo mandamiento es: proclama la palabra. Versículo 7. Les hablarás mis palabras. Otra vez, un cal imperativo, un mandato. Esto es lo que sí tienes que hacer. Mientras que tienes prohibido temer, lo que sí tienes aprobado hacer es: háblales mis palabras. Y hermanos, esto establece un principio para todos los que estamos en el ministerio de la enseñanza. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Dios no le pidió consejo a Ezequiel sobre cómo les podría hablar a los israelitas. Dios no le pidió consejo a nadie sobre cuál debería ser el contenido de su mensaje. Dios no hizo una encuesta para saber qué es lo que las personas querían escuchar. Lo que Dios dice es: les hablarás mis palabras. El teólogo Greg Allison tiene un libro llamado Teología Histórica, donde hace un análisis de la historia de la doctrina cristiana desde el primer siglo hasta nuestra época. Y en esa historia de la teología, él propone que un problema fundamental del por qué no existe sana enseñanza en muchas iglesias es porque la iglesia tiene una mala concepción, un mal entendimiento de cuál es el propósito de la iglesia. Y él plantea que históricamente han surgido 4 modelos que tratan de definir el propósito de la iglesia. El primer modelo es el modelo organizacional. El modelo organizacional dice: la iglesia es un problema, así que necesitamos reestructurarla, necesitamos crear más actividades, necesitamos tener más ministerios con el propósito de que todas las personas estén involucradas y haya mucho activismo dentro de la iglesia. El segundo modelo es el modelo funcional. El modelo funcional dice: la iglesia es la solución para todos los problemas. Esto significa entonces que si tú quieres venir a la iglesia en harapos, vente en harapos, la iglesia no te va a criticar. Si tú quieres venir a la iglesia y tener más entretenimiento, te lo vamos a poner. Luces de varios colores, los vamos a poner. Música en vivo con una gran banda de músicos, te la vamos a poner. Menos tiempo en la predicación, te lo vamos a dar. Y ese modelo funcional, hermanos, ha causado estragos en la iglesia por los últimos 30 años. Voy a decir un nombre y un título con el cual muchos se han identificado en los últimos 20 años. La iglesia con propósito de Rick Warren promueve ese modelo funcional de la iglesia, donde lo prioritario no es la predicación del evangelio, sino lo prioritario es satisfacer las necesidades del consumidor que está sentado en las sillas de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Primera de Pedro 2:9. Que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Ese es el propósito de la iglesia. Y el punto que trato de subrayar aquí es: Ezequiel tiene exactamente esa misma directriz, tiene esa misma instrucción. Sujétate a la palabra de Dios porque es ella la que establece el propósito de tu vida y de tu ministerio. Si tú estás haciendo un ministerio en el cual no predicas la Biblia, o la diluyes, o la mutilas, o la tergiversas, no estás haciendo el ministerio bíblico. Más bien, estás haciendo lo opuesto del versículo 6 y estás temiendo a las personas. Me van a ofender, me van a quitar el trabajo, me van a disminuir el salario en la iglesia, no voy a tener ayudas. Dios le dice a Ezequiel: no temas, y lo que sí tienes que hacer es: predica, hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Tal como
Creo que lo he mencionado anteriormente. Ezequiel no puede elegir qué palabras va a hablar. Ezequiel no puede editar el mensaje. No tiene esa libertad, no tiene esa autoridad, así como nosotros no la tenemos. Tú y yo tenemos una Biblia. Y nuestra responsabilidad es predica la palabra. No lo que tú pienses que es correcto. No lo que tú sientas que es mejor. No lo que la iglesia vote que merecen escuchar. Tú y yo no somos los autores de la Escritura. Tú y yo simplemente somos portavoces. No tenemos la autoridad para editar el contenido de la Escritura. El mensaje, entonces, de la predicación no es determinado por las personas. El mensaje es determinado por Dios. Versículo 7. Les hablarás mis palabras. Esa expresión, les hablarás, implica que a partir de un punto específico, Ezequiel tiene esta responsabilidad. A partir del momento en que Dios te llama al ministerio, tu responsabilidad es hablar constantemente solo la palabra de Dios. ¿Quién determina el contenido del mensaje? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el versículo 4. Así dice Yahweh el soberano. Él determina qué vas a hablar, Él determina cuándo lo vas a hablar, Él determina ante quién lo vas a hablar. Dios determina el todo de la predicación. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es ser los portavoces de ello. Dios determina el tono, el mensaje, el contenido. No importa si el mundo es ofendido por la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad simplemente es ser un portavoz fiel y proclama la verdad de Dios. Ahora permítame ahondar un poco más en este tema de Yahweh como soberano y la autoridad de su palabra. He mencionado anteriormente en los diferentes momentos que autoridad significa obligación. La autoridad de la Escritura significa que estamos obligados a obedecer todo aquello que Dios nos da. Al respecto, un autor teólogo norteamericano, John Frame, dice lo siguiente: la autoría divina es la razón final por la que la Escritura es autoritativa. Su autoridad es absoluta porque la autoridad de Dios es absoluta y la Escritura es su palabra personal para nosotros. ¿Por qué la Escritura es la autoridad final? Porque es la palabra de Dios y Dios es la autoridad final. Ahora déjeme ahondar más en este tema de la autoridad. ¿Qué significa que la Biblia es autoritativa? Cito nuevamente a John Frame y él dice lo siguiente. Escuche, la autoridad de la Biblia significa que cuando Dios habla, nuestro papel es creer, obedecer, alegrarnos, arrepentirnos, lamentarnos, lo que Él quiera que hagamos. Nuestra respuesta debe ser sin reservas, de corazón. Una vez que entendemos, no debemos dudar. Puede que a veces tengamos ocasión de criticar las palabras de los demás, pero las palabras de Dios no son objeto de crítica. Eso es la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura significa tú no tienes ninguna autoridad, ni moral ni de ningún tipo, para criticar lo que está aquí. Nadie la tiene. Ningún ser humano a lo largo de toda la historia puede criticar o señalar algo en la Escritura como indigno o inapropiado u obsoleto o antaño o algo parecido. Nadie. Dios es el que determina la autoridad de su palabra. Frame continúa diciendo, la autoridad de la Biblia significa que el ser humano no debe cuestionar la verdad de lo que Dios dice, el derecho de Dios a hacer lo que le plazca o la rectitud de las decisiones de Dios. ¿Te has puesto a pensar o has tenido quizá el atrevimiento de decir, es que la elección es injusta? La autoridad de la Biblia señala que tú no tienes ninguna autoridad moral ni de ningún tipo para establecer un juicio de ese tipo sobre la Escritura. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios sobre su libertad? No somos nada. ¿Qué somos? Lo que Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, un mero humano que hoy existe y mañana ya no. Es Santiago capítulo 4, versículos del 10 en adelante nos dice esto. Oíd ahora a los que dicen, yo mañana iremos a tal o cual lugar y haremos esto, traficaremos, tendremos negocio, haremos ganancia, etcétera. ¿Y qué les dice Dios? No seas tonto, tú eres un vapor que existe por un momento y en el siguiente momento ya no existe. ¿Y piensas que puedes hacer un juicio en contra de la justicia de Dios sobre elegir a algunos para salvación y elegir a otros para perdición?
La autoridad de la Biblia significa que el ser humano no debe cuestionar la verdad de lo que Dios dice. No podemos cuestionar su verdad. Significa también que no podemos cuestionar el derecho de Dios a hacer lo que le plazca. Dios fue injusto al ordenar el genocidio de los cananitas en el libro de Josué capítulo 6 en adelante. ¿Fue injusto? ¿Siquiera te has puesto a leer cuál era la actitud, cuál era la práctica de la cultura cananea antes de que fuera conquistado por Israel? Eran unos carniceros de lo peor. Idólatras terribles. Deuteronomios 9 y 11 describen la razón fundamental por la cual Dios ordenó la conquista de la tierra de Canaán. Y esto es anunciado, esto es anticipado desde Génesis capítulo 9, versículos 24 en adelante, cuando Noé anticipa una maldición en contra de Canaán. La autoridad de la Escritura significa que no tenemos el derecho de cuestionar lo que Dios hace. Y no podemos cuestionar la rectitud de las decisiones de Dios. ¿Por qué no podemos cuestionar las decisiones de Dios? Porque Él es Dios, Él es soberano, Él es puro, Él es santo, Él es sabio. Algo de lo cual nosotros carecemos. Frame concluye, la autoridad de la Biblia significa que cuando Dios comunica información, estamos obligados a creerla. Cuando dice que hagamos algo, estamos obligados a obedecer. Cuando nos cuenta una parábola, estamos obligados a situarnos en la narración y meditar sobre sus implicaciones. Cuando nos expresa afectos, estamos obligados a apreciarlo y corresponderle. Cuando nos hace una promesa, estamos obligados a confiar. Y escuche esto, definimos la autoridad del lenguaje como su capacidad de crear una obligación en el oyente. Así, el discurso de una autoridad absoluta crea una obligación absoluta. Tú tienes una obligación en este momento porque estás siendo expuesto a la palabra de Dios. En el preciso momento en que tú y yo escuchamos una palabra de la Escritura, estamos bajo obligación y nuestra responsabilidad es obedécela, obedécela. Tristemente sabemos que no siempre recibimos o respondemos a esta obligación de forma apropiada. Pero la obligación está allí. Estamos obligados. Hermanos, esto es la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura significa que cada vez que nosotros la predicamos, estamos recibiendo la obligación de Dios en nosotros para hacer algo, creer algo, amarlo de una forma particular, agradecer algo, responder de una forma específica. Estamos obligados a hacerlo. Eso, hermanos, es la autoridad de la Escritura. Y eso es lo que necesitamos proclamar. Dios no te está pidiendo tu opinión. Dios no te está dando alternativas. Dios no te está haciendo solo un breve comentario sobre esta expresión. Dios no te está invitando, no. Dios te está ordenando y te está poniendo bajo obligación. Obedece. Esa es la autoridad de la Escritura. Para concluir, permítame enumerar algunas implicaciones de lo que acabamos de hablar. En primer lugar, primera implicación. El predicador no es libre de elegir su audiencia o su mensaje. El predicador no es libre de elegir su audiencia o su mensaje. Cualquier audiencia que esté frente de nosotros debe escuchar exactamente el mismo mensaje que toda persona debe escuchar. Arrepiéntete en el nombre del Señor Jesucristo. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista en Mateo 3, ese fue el mensaje del Señor Jesucristo en Mateo 3, Lucas 3, y fue el mensaje de todos los apóstoles y el mensaje de la iglesia a lo largo de la historia. En segundo lugar, la predicación bíblica no entra dentro de lo que se considera políticamente correcto. La predicación bíblica no entra dentro de lo que se considera políticamente correcto. En otras palabras, la predicación de la palabra de Dios es por naturaleza políticamente incorrecto. Así es, hermanos. La predicación de la palabra es por naturaleza políticamente incorrecta, ya que expone el pecado del hombre y su necesidad del Salvador. La política social no es nuestra autoridad. Yahweh, Dios, es nuestra autoridad.
y Él merece nuestra lealtad y por lo tanto predicamos su palabra. El teólogo inglés Carl Truman dice: no se puede predicar el arrepentimiento y honrar los códigos políticos culturales vigentes. Y es cierto. No se puede predicar el arrepentimiento y honrar los códigos políticos culturales vigentes. No se puede. Son cosas que se oponen entre ellas. El apóstol Santiago mencionó en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 4, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y de la manera inversa es correcto, la amistad con Dios es enemistad contra el mundo. Por lo tanto, no podemos caer dentro de lo que es políticamente correcto. En el momento en que hacemos una predicación políticamente correcta, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Usted está temiendo a las personas y no temiendo al Señor. Tercera implicación, la Escritura demanda una lealtad inquebrantable. La Escritura demanda una lealtad inquebrantable. Debido a que Yahweh, Dios mismo, es la autoridad absoluta, por lo tanto, establece una obligación absoluta. El predicador no puede tener una doble moral. Usted y yo, como predicadores, como maestros, no podemos tener un doble estándar de moralidad. El estándar de Dios se opone al estándar del mundo. Por lo tanto, necesitamos elegir cuál es el bando en el que estamos. En cuarto lugar, cuarta implicación. Predicar el arrepentimiento en la actualidad es considerado como un abuso en contra de los sentimientos o percepciones de otras personas. Sin embargo, el llamado de Dios es: predica el arrepentimiento. Lo que está en juego no importa si ofendes a alguien o no. Sus sentimientos no son importantes, su alma es importante. Una de las cosas que marcaron más mi vida, mi mente mientras estuve en Masters fue el eslogan: predicamos el Evangelio porque las vidas dependen de ello. Y tenemos que recordar esto: las vidas dependen de la predicación fiel del Evangelio de Cristo. Dios no nos llama a satisfacer las necesidades de las personas. Dios no nos llama a tener una práctica funcional de la iglesia, de tener asientos llenos pero un púlpito vacío. Dios nos llama a estar comprometidos con la autoridad, la inerrancia, la suficiencia de la Escritura y predicarla constantemente. En quinto lugar, quinta implicación, la predicación bíblica incluye el peligro de la persecución y el rechazo. Por lo tanto, escuche bien esto: si alguien no está dispuesto a experimentar, a sufrir persecución e incluso la muerte, abandone el ministerio. Abandone el ministerio. Tal como Pablo lo expresó en 2 Timoteo, el que quiere vivir piadosamente va a experimentar persecución. Filipenses 1:29, a ustedes se les ha concedido por el amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Ese es el llamado del creyente y de manera particular de aquel que ha sido llamado al ministerio. Sexta implicación, el llamado al arrepentimiento. En el llamado al arrepentimiento, el mundo rechazará nuestra predicación, pero no debemos tomarlo como algo personal. Hermanos, ¿a quiénes rechazan cuando rechazan nuestra predicación? Rechazan a Cristo. Lejos de tomarlo como algo personal, tómelo con compasión hacia esas almas que están endurecidas y necesitan de la bondad de Dios para el arrepentimiento. Séptima implicación, ya casi acabamos, yo sé que la lista es larga. Séptima implicación, Dios nunca ofrece una recompensa de gloria para el predicador. Dios nunca te ofrece una recompensa de gloria aquí para ti como predicador. Lejos de prometerte paz y tranquilidad como las mentiras del Evangelio de la prosperidad dicen, Dios afirma que todo predicador, al ser fiel en su ministerio, será rechazado hostilmente, será ofendido y posiblemente va a morir en el acto. Ese es el llamado de Dios al ministerio. No esperes alfombras rojas. En octavo lugar, la fidelidad de Dios en el ministerio no se mide por las respuestas inmediatas de las personas a las que se les predica, sino por la obediencia a la proclamación fiel del Evangelio. La fidelidad a Dios no se mide por cuántas personas tienes en tu iglesia, por cuántos estudios bíblicos has dado, sino por cuán fiel eres en la predicación íntegra del Evangelio de Cristo a tu iglesia. Finalmente, en noveno lugar, el llamado del predicador no es para entretener a las multitudes contando chistes o haciendo bromas absurdas que no contribuyen para confiar en la autoridad de la Escritura. Hermanos, esto es muy serio. Tenemos suficientes payasos en los púlpitos disfrazados de predicadores.
No necesitamos más. El llamado de Dios para el que predica el Evangelio es hombres comprometidos con la soberanía de Dios, fieles a la verdad, fieles a la suficiencia de la Escritura, que estén al filo de la muerte, por decirlo de alguna forma, que estén dispuestos a dejar sus vidas en el púlpito, en el proceso de predicar la palabra de Dios. Hermanos, esto es la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura crea una obligación en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos predicar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por el esfuerzo que están haciendo. Señor, ayúdanos para que en dependencia de tu Espíritu y en la meditación constante de la Escritura, sigamos creciendo para ser fieles en el ministerio al que nos has llamado. En Cristo te damos gracias y te adoramos y bendecimos. Amén.